Llegué al patio de mi hermana con un pay de durazno en las manos y escuché su voz detrás de la puerta. Ojalá Inés haya tenido un accidente y ya no venga. Después se rieron todos. Mi mamá, mi papá, mi hermana, su esposo, hasta los niños. No me fui. Abrí la puerta, entré al patio y fingí que no había escuchado nada. Al día siguiente no grité, no reclamé y no rogué. Solo empecé a cerrarles todas las puertas. Me llamo Inés. Tengo 45 años y vivo sola en la Ciudad de México, en una zona tranquila de la alcaldía Benito Juárez. Me divorcié hace unos 5 años. No fue un divorcio terrible, ni lleno de pleitos. Fue una separación triste, pero limpia. Mi exesposo y yo entendimos que ya no queríamos la misma vida. Repartimos todo de forma justa y cada quien siguió su camino. Él se volvió a casar 2 años después y se fue a vivir a Querétaro por trabajo. Me dio gusto por él. Nunca lo odié. Lo único que siempre me dolió fue no haber podido tener hijos. Lo intentamos durante años, tratamientos, consultas, esperanzas, silencios incómodos, después de cada resultado negativo. Nunca pasó. Después del divorcio, con el tiempo, aprendí a vivir con eso. Aún así, yo sentía que tenía familia. Mis papás seguían vivos. Ya estaban en sus 70, pero eran sanos, activos, de esos que todavía iban al súper. Caminaban por la colonia y opinaban de todo como si siguieran teniendo la última palabra. Y tenía a mi hermana menor, Miriam, de 38 años. Miriam siempre fue la consentida. No lo digo para sonar mártir, simplemente era así. Si ella lloraba, todos corrían. Si yo lloraba, me pedían que no exagerara. Si ella necesitaba algo, se resolvía. Si yo necesitaba algo, me tocaba entender. Miriam se casó joven con Germán y tuvo 2 hijos, Paola, de 14 años, y Rodrigo, de 10. Yo los quise desde que nacieron. Como no tuve hijos propios, en ellos puse mucho de ese cariño que no tenía dónde más poner. Después del divorcio, mi situación económica quedó bien. Mi exesposo y yo habíamos trabajado mucho. Ahorramos, invertimos, y nunca fuimos de gastar por presumir. La casa con la que me quedé ya estaba pagada. Tenía ahorros y fondos para vivir tranquila. Hacía voluntariado. Viajaba de vez en cuando y ayudaba a mi familia cada vez que podía. Unos años antes, Miriam y Germán quisieron comprar una casa en Coapa. No era nueva ni lujosa, pero tenía patio, 3 recámaras y espacio para ellos y los niños. El problema era el enganche. Yo les completé 750,000 pesos de mis ahorros. No fue préstamo, no pedí pagarés, no puse condiciones. Miriam lloró cuando se los transferí. Germán me abrazó y me dijo que nunca lo iban a olvidar. Mis papás dijeron que yo era una bendición para la familia. Yo les creí. Ese sábado, a finales de agosto, Miriam organizó una comida en su casa, la misma casa que yo había ayudado a comprar. Iban a hacer carne asada en el patio. El cielo estaba nublado, pero todavía no llovía. Yo me levanté temprano y preparé un pay de durazno casero, de esos que Paola me pedía desde niña. Salí de mi casa como a la 1:30. Era sábado, todavía no llovía, y el tráfico hacia el sur estaba más ligero de lo normal. Llegué cerca de las 2, me estacioné, bajé con el pay y caminé hacia la entrada lateral del patio. La puerta estaba cerrada, pero se escuchaban voces del otro lado. Risas, música bajita, platos moviéndose, el ruido del asador. Iba a abrir cuando escuché a Miriam con toda claridad. ¿Y Inés? Alguien contestó algo que no alcancé a distinguir. Entonces Miriam soltó una risa y dijo: «Ojalá Inés haya tenido un accidente y ya no venga». Me quedé parada. El pay me pesaba en las manos. Luego escuché las risas. No fue una risa incómoda. Fueron varias voces al mismo tiempo: mi mamá, mi papá, Germán, Paola y Rodrigo, más aguda, de niño, pero ahí estaba. Durante años me dije que tal vez yo era demasiado sensible, que si no me llamaban, si solo me buscaban cuando necesitaban algo, era porque todos estaban ocupados. Pero esa frase no dejaba espacio para acomodarla. Ojalá Inés haya tenido un accidente y ya no venga. Y todos se rieron. Pensé en irme.
Pensé en regresar al coche, poner el pay en el asiento y manejar hasta mi casa sin mirar atrás. Pero no lo hice. Abrí la puerta y entré al patio como si nada. Nadie sonrió cuando me vio. Nadie dijo llegaste. Mi mamá apenas volteó. Mi papá levantó la barbilla, como un saludo a medias. Miriam y Germán fingieron estar ocupados junto al asador. Paola y Rodrigo pasaron corriendo cerca de mí como si yo fuera un mueble. Caminé hasta la mesa y dejé el pay junto a las salsas, las tortillas, el guacamole y una charola de arroz. Busqué dónde sentarme. Al final había una silla plegable, un poco apartada de todos. Me senté allí. Pasé 3 horas en esa silla. No comí. Solo tomé agua. Observé a todos hablar, servirse carne, pedir más tortillas, comentar cosas de los vecinos, de la escuela de los niños, del trabajo de Germán. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie se sentó conmigo. Nadie mencionó el pay mientras se lo comían. Yo estaba ahí, pero era como si no existiera. Cuando la comida empezó a terminar, me levanté y ayudé a limpiar. Recogí platos, limpié la mesa y llevé cubiertos a la cocina. Miriam no me dio las gracias. Nadie lo hizo. Al final fui por mi refractario. El pay se había acabado. No quedaba ni una rebanada. Nadie dijo que estaba rico. Nadie dijo nada. Tomé el molde vacío, dije un adiós que casi nadie escuchó y me fui. Al llegar a mi casa dejé las llaves en la entrada, subí a mi recámara y me acosté sin quitarme los zapatos. Me quedé mirando el techo. Una y otra vez escuchaba la frase en mi cabeza, luego las risas. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé café y me senté en la cocina. No tenía hambre. Necesitaba pensar. Empecé a repasar todo lo que había hecho por mi familia. Los 750,000 pesos para la casa de Miriam habían sido solo el principio. El año anterior pagué los brackets de Paola, 55,000 pesos. Compré una laptop para Rodrigo, 25,000 pesos. A mis papás les di 230,000 pesos para impermeabilizar y reparar humedad. También pagué vacaciones, regalos, uniformes, útiles, reparaciones del coche de Germán y recibos médicos. Y así era como se sentían conmigo. Deseaban que me pasara algo para que no llegara. Tomé mi celular y llamé a Cecilia, una amiga que conocí durante mi divorcio. Era abogada y se especializaba en sucesiones y planeación patrimonial. Me había ayudado a ordenar mis papeles cuando mi exesposo y yo dividimos nuestras cosas. Contestó al tercer tono. «Ceci, soy Inés. ¿Puedo ir a verte? Necesito un consejo». Su voz cambió. «Claro. Trae todos tus documentos. Testamento, poderes, beneficiarios, cuentas, seguros. Todo lo que tengas». Al día siguiente, junté una carpeta gruesa y manejé hasta su oficina. Cecilia me recibió con un abrazo, pero no preguntó nada hasta que estuvimos sentadas. «Cuéntame», dijo. Le conté todo: la comida, la puerta del patio, la frase de Miriam, las risas, la forma en que todos me ignoraron después. También le conté lo que les había dado durante años. Cecilia escuchó sin interrumpir. Solo tomó algunas notas. Cuando terminé, abrió mi carpeta. «Los 750,000 pesos que le diste a Miriam para la casa», dijo. «¿Tienes algún documento firmado? ¿Algo donde diga que era préstamo? ¿Un mensaje donde ella reconozca que debía devolvértelo?» Negué con la cabeza. «No. Se los di como ayuda, como regalo». Cecilia respiró hondo. «Entonces legalmente no puedes exigir que te los regrese. Fue una donación sin condiciones». Sentí un hueco en el estómago. «¿O sea que se queda con ese dinero después de lo que dijo?» «Me temo que sí. Pero sí podemos asegurarnos de que no reciba nada más de ti. Podemos revocar poderes, cambiar beneficiarios, modificar tu testamento y revisar si tiene acceso a cuentas o tarjetas». Me quedé callada. Los 750,000 ya se habían ido, pero todavía podía cerrar la puerta antes de que siguieran entrando. «Quiero hacerlo», dije. Cecilia me miró con cuidado. «No tomes una decisión así solo por enojo. No es solo enojo, es claridad». Esa tarde regresé a casa y saqué todos mis papeles del archivero: testamento, poderes notariales, seguros, beneficiarios de cuentas, escritura de la casa, estados de cuenta.
todo. Y ahí entendí algo que me dio náusea. Miriam estaba metida en demasiadas partes de mi vida. Tenía un poder notarial para hacer trámites si yo no podía. Aparecía como contacto de emergencia y persona autorizada en mis documentos médicos. Tenía una tarjeta de crédito adicional y figuraba como beneficiaria en mi seguro de vida. No era dueña de mi dinero, pero tenía más acceso del que yo debí permitir. En mi testamento aparecía como heredera principal. Mis papás eran herederos secundarios. Paola y Rodrigo también estaban incluidos. Miré esos papeles durante varios minutos. La gente que acababa de reírse de la idea de que yo tuviera un accidente estaba lista para quedarse con todo si algo me pasaba. Al día siguiente volví con Cecilia. Quiero revocar el poder de Miriam, dije apenas me senté. Quiero cambiar mi testamento. Quiero sacar a mis papás, a Miriam y a los niños de todo. También quiero revisar que Germán no aparezca en ningún documento. Cecilia no escribió de inmediato. ¿Estás completamente segura? Completamente. ¿A quién quieres dejar como beneficiario? Pensé unos segundos. No lo sé todavía. Tal vez a una fundación, tal vez a varias. Lo único que sé es que ellos no van a recibir nada. Cecilia asintió. Entonces, vamos a hacerlo bien. Pasamos horas revisando documentos. Preparó revocaciones, me explicó qué debía formalizar ante notario y me hizo una lista de bancos, seguros e instituciones donde cambiar beneficiarios. Esa semana me consiguió una cita con un notario de confianza, David Torres. Fui con él, firmé las revocaciones y empecé el Nuevo Testamento. Línea por línea, sacamos a Miriam, a mis papás, a Paola y a Rodrigo. También revisamos que Germán no apareciera como beneficiario ni contacto autorizado. No era porque odiara a los niños, pero en ese momento necesitaba protegerme por completo. Después decidiría si alguno merecía otro lugar en mi vida. Cuando terminamos, David me entregó copias certificadas y Cecilia me dio otra carpeta con instrucciones. Guarda esto en un lugar seguro, me dijo. Y ve al banco cuanto antes. Salí de ahí sintiendo que, por primera vez en años, estaba haciendo algo por mí. Al llegar a casa, llamé a un cerrajero. Vino esa misma tarde y cambió las cerraduras de la puerta principal, la puerta trasera y la reja. Miriam tenía una copia vieja de mis llaves por cualquier emergencia. Mis papás también tenían otra. Ya no. Al día siguiente fui al banco. Pedí hablar con Sofía, la gerente que me atendía desde hacía años. Cuando entré a su oficina, cerró la puerta y me ofreció café. No, gracias. Necesito revisar todos los accesos autorizados. Sofía abrió mi expediente. Tienes una tarjeta de crédito adicional a nombre de tu hermana Miriam. Quiero cancelarla de inmediato. Levantó la vista. ¿La cancelamos? Sí. También quiero quitar cualquier autorización. Cambiar claves, preguntas de seguridad, acceso a banca en línea y pedir reposición de tarjetas solo a mi nombre. Sofía se sorprendió, pero fue profesional. Claro. Lo hacemos ahora. Tardamos casi una hora. Firmé formatos, cambié contraseñas y activé alertas en mi celular. Al salir, respiré profundo. Cada firma me dolía, pero también me devolvía control. Unas horas después sonó mi teléfono. Era Miriam. Inés, ¿qué está pasando?, dijo sin saludar. Acabo de intentar comprar útiles para los niños y la tarjeta salió rechazada. Porque quité tu acceso. Hubo un silencio. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque escuché lo que dijiste en la comida. ¿De qué hablas? Te escuché decir que ojalá hubiera tenido un accidente para no llegar. Y escuché cómo todos se rieron. Tus hijos, Germán, mis papás, todos. Miriam tardó un segundo. Eso es ridículo. Seguro escuchaste mal. No soy sorda, Miriam. Estás exagerando. Fue un comentario tonto. No fue tonto para mí. Inés, no puedes hacer este drama por una broma. No fue una broma. Y aunque lo hubiera sido, ya entendí cómo me ven. Miriam soltó aire con fuerza. ¿Entonces qué? ¿Ahora nos vas a castigar? ¿Vas a dejar a los niños sin ayuda por tu orgullo? Sentí como me ardía la cara, pero mantuve la voz tranquila. No voy a seguir siendo tu cajero automático. Inés, no vuelvas a llamarme para pedirme dinero. Colgué.
Media hora después empezó el desfile de llamadas. Primero mi mamá, luego mi papá, después Germán. Luego Miriam otra vez. No contesté. Los mensajes llegaron uno tras otro. Mi mamá escribió que una familia no se rompía por un comentario. Mi papá dijo que a mi edad debía tener más madurez. Germán escribió que pensara en los niños. Miriam escribió primero enojada, luego ofendida, luego preocupada. Nadie escribió. Lo que hicimos estuvo mal. Al día siguiente fui a ver a David Torres otra vez. Llevé escrituras, pagos de predial, documentos de mantenimiento y todo lo relacionado con mi casa. Quiero proteger mi casa, le dije. No quiero que nadie de mi familia pueda reclamarla, ni ahora ni cuando yo muera. David revisó los papeles con calma. Podemos dejar instrucciones claras en tu testamento y estructurar un fideicomiso patrimonial si quieres mayor orden. Tú seguirías viviendo y disponiendo de tus bienes mientras estés viva. Después, se cumplirían las instrucciones que dejes. Quiero que la casa se venda cuando yo falte y que el dinero vaya a una fundación. No a mi familia. David no hizo gestos, solo escribió. De acuerdo. También revisaremos cualquier documento donde tu hermana aparezca vinculada. Quiero quitarla de todo. Trabajamos casi 2 horas. Firmé documentos y dejé instrucciones claras. No era impulso. Era una decisión tomada después de años de ignorar señales. Esa misma tarde, cuando ya estaba en casa, escuché un coche detenerse afuera. Me acerqué a la ventana y vi a Miriam y Germán bajando de su camioneta. Venían serios. Miriam traía el celular en la mano. Germán caminaba detrás con cara de que hablar fuerte arreglaba todo. Tocaron el timbre. No abrí. Inés, abre. Tenemos que hablar. Me quedé del otro lado de la puerta. Luego escuché un sonido metálico. Una llave entrando en la cerradura. Miriam estaba intentando usar su copia vieja. La llave no giró. ¿Qué? La escuché decir. Cambió las cerraduras. Germán murmuró algo. Miriam empezó a golpear. Inés, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo. Me fui a la sala. Prendí la televisión y subí el volumen lo suficiente para no oírla tan clara. Me senté a ver un programa de cocina mientras mi hermana golpeaba mi puerta. La misma que un día antes todavía quería usar mi tarjeta. Después de un rato se cansaron y se fueron. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero lo hice. ¿Tía Inés? Era Paola. Hola, Paola, ¿puedes hablar? Sí, ¿qué pasa? Mis papás dicen que te volviste loca y que ya no quieres hablar con nadie. No entiendo qué pasó. Respiré hondo. ¿Te acuerdas de lo que dijo tu mamá en la comida? Antes de que yo entrara al patio. Paola se quedó callada. ¿Lo recuerdas? Sí, dijo casi en un susurro. Cuando dijo que ojalá hubieras tenido un accidente. Eso. Hubo otro silencio. Yo también me reí, dijo. No pensé. Me reí porque todos se rieron. Pero sí estuvo mal. Para mí no fue una broma, Paola. Escuché a mi familia reírse de que me pasara algo. Ese día entendí que no quiero seguir ayudando a personas que se burlan de mí así. Su respiración tembló. Perdón, tía. De verdad. No sabía qué decirte. Me quedé mirando la pared de mi cocina. Paola tenía 14 años. Se había reído porque los adultos se rieron. Eso no borraba el dolor, pero tampoco era lo mismo que Miriam diciendo la frase. Ven mañana, le dije. Quiero hablar contigo en persona. ¿Sí me vas a abrir? Sí. A ti sí. Al día siguiente Paola llegó por la tarde, después de clases. Venía en uniforme, con la mochila al hombro y una expresión nerviosa. Abrí la puerta. Pasa. Se sentó en la sala, en el borde del sillón. Miraba sus manos. Perdón, tía Inés. Sé que ya te lo dije, pero quería decírtelo de frente. No debí reírme. Sí, respondí. No debiste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dio vergüenza después. Mi mamá sí estuvo mal. Tu mamá es adulta. Ella sabía lo que decía. Paola asintió. Yo todavía te quiero, le dije. Pero necesito tiempo. Está bien. No quiero presionarte. Solo quería que supieras que sí me importó. Nos quedamos hablando un rato. Me contó de la escuela,
de una amiga con la que se había peleado y de que ya pensaba qué estudiar después de la prepa. Por momentos se sintió casi normal. Cuando se fue, sentí un poco de alivio. Los siguientes días fueron tranquilos. Luego mi familia empezó a aparecer otra vez. Primero llegaron mis papás. Tocaron el timbre varias veces. «Inés, esto ya se salió de control», dijo mi mamá desde afuera. «Somos familia. No puedes abandonarnos por un comentario». No contesté. «Estás siendo injusta», agregó mi papá. «Abre. Tenemos que hablar como adultos». Al día siguiente, fueron Miriam y Germán. Miriam golpeó la puerta. «Perdiste la cabeza, Inés. Estás destruyendo a la familia». Yo subí el volumen de la televisión y la ignoré. Eso pasó varias veces. A veces iban mis papás. A veces Miriam. A veces Germán se quedaba en la banqueta hablando por teléfono para que los vecinos escucharan. Yo ya no abría. Entonces entendí algo. Mientras siguiera viviendo ahí, nunca iba a tener paz. Ellos sabían dónde estaba. Podían presentarse cuando quisieran, tocar, gritar, intentar abrir, dejar cartas, hacer escenas. Yo podía cambiar cerraduras y bloquear números, pero mi casa ya no se sentía como refugio. Necesitaba irme. Llamé a Carlos, un agente inmobiliario que años atrás nos había ayudado a mi ex esposo y a mí con la venta de un departamento de inversión. Le dije que quería vender mi casa y comprar algo más pequeño. «Quiero un departamento cómodo», le expliqué. 2 recámaras, buena luz, zona segura. Y necesito hacerlo con discreción. No quiero que mi familia se entere. Carlos entendió. No puso letrero afuera. Las visitas fueron pocas, con cita, y yo seguí empacando como si solo estuviera ordenando. En 2 semanas encontró un departamento en Coyoacán, 2 recámaras, cocina bonita, sala con luz, balcón pequeño y vigilancia. No era lujoso, era cálido. La venta de mi casa tomó más tiempo, entre avalúos, papeles y notaría. Yo tenía margen para apartar el departamento mientras se cerraba todo. Vendí algunas cosas, doné otras y guardé lo importante. No le di mi nueva dirección a nadie, ni siquiera a Paola. No porque desconfiara de ella, sino porque era menor y vivía con sus padres. Cuando todo estuvo listo, contraté una mudanza y salí en un solo día. Vi subir cajas, muebles, libros y vajillas. Luego miré la casa vacía. Había vivido ahí muchos años. Había imaginado una vida que nunca llegó. Había recibido a mi familia y cocinado para ellos. Cerré la puerta por última vez sin llorar. El departamento costó menos que la casa, así que la diferencia regresó a mis inversiones. Después de la mudanza, Cecilia y David actualizaron mis documentos. El nuevo departamento y el dinero restante quedaban bajo las mismas instrucciones. Nadie de mi familia tendría acceso ni quedaría como beneficiario. 2 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Miriam. «Fuimos a tu casa y nos dijeron que la vendiste. ¿Dónde estás viviendo? Necesitamos saber dónde estás». No respondí. Una semana después, recibí un correo de mis papás. Decían que yo me estaba comportando como una persona fuera de control, que había abandonado a mi familia y que les daba vergüenza mi actitud. Terminaba así: «Si algún día necesitas algo, no nos busques». Lo leí 2 veces. Luego lo borré. No volví a hablar con ellos, ni con mis papás, ni con Miriam, ni con Germán. La única persona con la que mantuve contacto fue Paola. Nos veíamos en una cafetería, siempre en lugares públicos. Nunca le di mi dirección. Unas semanas después de mudarme, Paola cumplió 15 años. No hubo gran fiesta, al menos no que yo supiera. Nos vimos en nuestra cafetería de siempre. Le llevé una tarjeta con una transferencia de 10,000 pesos. Cuando vio el comprobante, abrió mucho los ojos. «Tía, es muchísimo. Es para ti. Úsalo en algo que necesites o guárdalo». «Lo voy a guardar para una laptop», dijo. «Para la prepa y luego la universidad. Me parece una buena idea». Paola miró su chocolate caliente. «Las cosas están difíciles en mi casa». No dije nada. La dejé seguir. Mi mamá consiguió otro trabajo por las tardes. Mi papá está tomando horas extra. Les cuesta pagar el crédito de la casa y el seguro de gastos médicos. Los he escuchado discutir.
Lo siento, dije. Y era verdad en una parte de mí. Otra parte no sentía mucho. Hablan mucho de ti, agregó Paola. Dicen que tú siempre ayudabas y que ahora les toca hacer todo solos. Tomé mi café con calma. Yo ayudé durante años, Paola. Le di a tu mamá 750,000 pesos para esa casa. Pagué tus brackets. Compré la computadora de Rodrigo. Ayudé a tus abuelos con su techo. Y después escuché que deseaban que me pasara algo. Ahora pueden hacerse cargo de su propia vida. Paola asintió despacio. Creo que entiendo. Pasaron 6 meses. Me fui acomodando. Hacía voluntariado 2 veces por semana. Me inscribí a pintura. Tomé un vuelo temprano a Oaxaca para un fin de semana largo, sola, y caminé sin avisarle a nadie. Comí bien, dormí bien, respiré. Por primera vez, mi casa estaba callada sin sentirse vacía. Un día recibí una llamada de una fundación con la que colaboraba desde hacía años, seria, con recibos y todo en regla. Organizaban una campaña para apoyar a familias vulnerables, y me preguntaron si quería participar como voluntaria. En realidad, dije, quiero hacer una donación. Claro, Inés. Lo que puedas aportar será de mucha ayuda. Quiero donar 1,800,000 pesos. La mujer al otro lado de la línea se quedó callada. Inés, es una cantidad enorme. ¿Estás segura? Sí. Después de vender la casa y ordenar mis inversiones, ese dinero ya estaba separado. Antes pensaba usarlo para ayudar a Miriam cuando cumpliera 40. Quería darle una sorpresa grande y bajar parte de su deuda hipotecaria para que respirara más tranquila. Ya no. Ese dinero iba a ir a personas que realmente lo necesitaban. Familias que quizá nunca sabrían mi nombre, pero que no se burlarían de mí detrás de una puerta. Hice la transferencia al día siguiente. La fundación me mandó una carta de agradecimiento y me explicó cuántas familias podrían recibir apoyo con renta temporal, alimentos, atención psicológica y asesoría para encontrar empleo. Lloré cuando la leí. No por tristeza, por alivio. 1 año después de mudarme, mi vida era mía. Me despertaba a la hora que quería. Organizaba mis días sin llamadas de emergencia de Miriam ni mensajes de mis papás pidiendo ayuda. Nadie me decía que era exagerada. Nadie usaba mi cariño como una tarjeta sin límite. Seguí en el banco de alimentos. Me uní a un club de lectura y empecé yoga. Hice amistades nuevas, gente que no sabía toda mi historia ni tenía interés en mi dinero. Me invitaban a tomar café, al cine, a caminar. Me preguntaban cómo estaba y escuchaban la respuesta. Paola y yo seguíamos viéndonos cada pocas semanas. Le iba bien en la escuela. Hablaba de estudiar diseño o psicología y cambiaba de opinión como cualquier adolescente. Nunca me pedía dinero. Eso lo valoraba. A veces le daba algo pequeño, un libro, una chamarra, dinero para materiales. No porque ella lo exigiera, sino porque me nacía. Un día, mientras tomábamos café, me dijo, Rodrigo preguntó por ti. Me quedé quieta. ¿Qué preguntó? ¿Que por qué ya no vas a la casa? Dice que antes ibas mucho. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que mi mamá dijo algo muy cruel de ti, que tú la escuchaste y que decidiste no estar cerca de personas que te trataron así. ¿Y qué dijo? Se sintió mal. Dijo que ese día no entendía bien lo que estaba pasando, que se rió porque todos se estaban riendo. Miré por la ventana. Rodrigo tenía 10 años cuando pasó. Era un niño. No iba a ponerle encima una crueldad que aprendió mirando a los adultos. Probablemente no entendía, dije. Paola me observó con cuidado. ¿Crees que algún día los perdones? Lo pensé. No lo sé. Tal vez algún día los perdone por dentro. Pero perdonar no significa abrirles otra vez la puerta de mi vida. Paola asintió. Creo que entiendo. O estoy tratando. Por ella supe que Miriam y Germán seguían batallando con el dinero. El crédito de la casa les pesaba. Miriam trabajaba en las mañanas y algunas tardes. Germán tomaba horas extra. Cancelaron servicios, dejaron de salir a comer y recortaron gastos que antes daban por sentados. Una parte de mí sentía tristeza. Otra parte recordaba el patio, la puerta cerrada, la risa de todos. Habían confundido mi generosidad con obligación. Me habían tratado como una fuente de dinero y luego se habían burlado de mí. Ahora les tocaba vivir con las consecuencias.
Mis papás mandaron otro correo. Decían que yo era una decepción, que ellos me habían criado mejor, que debía darme vergüenza abandonar a mi familia. Lo borré sin responder. También supe, por una conocida de mi mamá, que mis papás contaban otra versión. Decían que yo había perdido la cabeza, que los había cortado sin razón, que era fría, egoísta y rencorosa. Al principio me dolió. Luego dejó de importarme. Quienes preferían creerles no eran gente que yo necesitara convencer. Como al año y medio de haberme mudado, recibí una carta de Miriam en mi nuevo departamento. No sé cómo consiguió la dirección. Tal vez alguien habló de más o algún documento de la venta pasó por demasiadas manos. No quise culpar a Paola sin pruebas. Reconocí la letra de inmediato. La carta era larga. Miriam decía que lo sentía, que lo de la comida había sido una broma de pésimo gusto, que no quiso decirlo en serio, que me extrañaba, que quería recuperar nuestra relación, que los niños preguntaban por mí, que mis papás estaban sufriendo. Por un momento pensé que tal vez había entendido. Luego seguí leyendo. Después de la disculpa venía lo de siempre, no les alcanzaba. La escuela era cara, el crédito los ahogaba, Germán estaba cansado, ella ya no podía más. Esperaba que yo, como hermana, entendiera y los ayudara aunque fuera con algo. En toda la carta no había una sola línea que dijera: «Te usamos o te debemos algo». Solo otra forma de pedirme dinero. Doblé la carta y la tiré a la basura. 2 años después de aquella comida, estaba sentada una noche en mi departamento, leyendo en el sillón, cuando me di cuenta de algo muy simple. Era feliz. No era una felicidad ruidosa. Era paz. Y para mí eso ya era muchísimo. Tenía amistades que me querían por quien era, no por lo que podía pagar. Tenía actividades, dinero suficiente para vivir bien y apoyar causas en las que creía. Tenía silencio cuando quería silencio, y compañía cuando quería compañía. Me dolió admitirlo, pero no me extrañaban a mí. Extrañaban lo que yo pagaba. A veces pensaba en mi ex esposo. Después del divorcio mantuvimos una relación cordial. Cada diciembre me mandaba un mensaje amable, y yo respondía igual. No sabía lo que había pasado con mi familia, pero cuando nuestro matrimonio terminó, lo hicimos con respeto. Repartimos lo construido sin destruirnos. Me habría gustado que mi familia me mostrara al menos esa misma decencia. Paola terminó la preparatoria cuando estaba por cumplir 18. Fui a su ceremonia de graduación. Me senté entre otras familias, varias filas atrás. Miriam y Germán estaban ahí. También mis papás. Los vi de lejos, pero no nos hablamos. Ni siquiera cruzamos miradas. Cuando terminó la ceremonia, salí al patio de la escuela y esperé junto a una jardinera. Paola me vio con su toga y birrete, y corrió hacia mí. «¿Viniste?» «Claro que vine». La abracé y le entregué una tarjeta. «Es para la universidad». La abrió y vio el comprobante de una transferencia por 90,000 pesos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tía Inés, no tenías que hacerlo». «Lo sé, por eso lo hago. Úsalo para libros, una computadora, materiales o lo que necesites». Me abrazó otra vez. «Gracias. Has sido muy buena conmigo, incluso cuando yo me porté horrible. Te equivocaste y pediste perdón de verdad. Eso importa». Paola se fue a la universidad ese otoño. Me llamaba para contarme de sus clases, de sus profesores, de la muchacha con la que rentaba cerca de la universidad, de sus dudas y sus planes. Yo estaba orgullosa de ella, no porque fuera perfecta, sino porque había aprendido algo que muchos adultos de mi familia nunca entendieron cuando lastimas a alguien. No basta con decir era broma. Hay que reconocerlo. Yo seguí con mi vida tranquila. Donaba a fundaciones. Hacía voluntariado. Viajaba cuando se me antojaba. Pasaba tiempo con amigos que me valoraban. Cocinaba para mí. Compraba flores para mi sala. Iba al cine sola sin sentirme rara. 3 años después de aquella comida en el patio de Miriam, puedo decir con honestidad que no extraño la tensión de esperar qué iban a pedirme. No extraño sentirme invisible hasta que necesitaban dinero. No extraño sentarme en una mesa donde mi presencia pesaba menos que mi cartera. La única relación que conservo es con Paola, y para mí es suficiente. Lo que más me costó aceptar no fue perder a mi familia,
sino entender que durante años confundí ayudar con dejarlos entrar sin límite a mi vida. Miriam no solo se rió de mí ese día, se rió sentada en una casa que yo ayudé a comprar, mientras mis papás, Germán y los niños le seguían la corriente. Ahí entendí que mi dinero sí les servía, mi presencia no tanto. Cuando quité las tarjetas, cambié el testamento, vendí mi casa y dejé de contestar. No les quité nada que fuera suyo. Dejé de regalar lo mío. Mi familia no se rompió cuando puse límites. Ya estaba rota. Yo solo dejé de pagar para no verlo. Y esa paz, aunque tardé en acostumbrarme, terminó siendo mía.